en nuestro cuerpo. Entonces, vamos ya a dejarlo ahí a un ladito. Ustedes tocan todo muy, muy rápido. Entonces vamos a hablar sobre el petróleo el día de hoy, sobre su composición. Yo creo que ustedes han escuchado los aspectos positivos y los aspectos negativos, ¿verdad? Que tiene el petróleo. ¿Cuál sería un aspecto positivo? Dejarlo quieto. No mentiras. No. Está en todo lo que usamos casi. Entonces ¿Cuál fue la ahorita pregunta, vamos profe? a... Señor, ¿Cuál fue la pregunta que no te escuché bien? ¿cuáles son los aspectos positivos que de pronto ustedes hayan escuchado del petróleo? Que es una buena, o sea, es una buena fuente de energía Uno, muy bien, que es una buena fuente de y de energía. combustible. De combustible. Ahí. Negativo. Que contamina mucho. Y es Demasiado. muy inflamable. Exactamente. Inflamable. Y pues Me sé contamina más todo. negativas que positivas. Entonces, imagínense en la parte, pues, como dicen, y para mí, el petróleo viene siendo más negativo que positivo, ¿verdad? Esto de pronto lo utilizan mucho para el proceso de contaminación de aguas, ¿verdad? Y está como unido al mercurio. ¿Se han escuchado en la noticia alguna vez de que las latas de atún estaban llenas de mercurio? Que íbamos a Sí, las de consumir, Bandcamp. que íbamos a consumir mercurio y bueno, todo ese tipo de cosas. Este petróleo también viene como unido a ese proceso de contaminación, de daño. Y esto pues tiene procesos químicos que pues no benefician en su totalidad, digámoslo así, a, a los ecosistemas. ¿Listo? Esta palabra, como ustedes saben de español, cada uno de estos tiene un significado. ¿Listo? Entonces, la palabra petróleo significa aceite. ¿Listo? Aceite. Y lo que significa, si yo la subdivido, petro y leo, entonces significa piedra, ¿listo? Piedra que me va a generar como un aceite, ¿listo? Entonces esto no es fácil de, digámoslo así, de separar, no es fácil de separarlo, porque es un líquido fuerte que flota en el agua y que se encuentra principalmente en el subsuelo. Así como lo mencionaba David, pues es una fuente de energía, ¿listo? Este toma o pues tiene un color oscuro porque lo encontramos en la parte del subsuelo y como ya lo habíamos mencionado, pues ejerce funciones positivas y funciones negativas. ¿De dónde proviene el petróleo? De los fósiles. Listo, pues se conoce la teoría orgánica que viene de los fósiles. Ahí están mis lindos, hermosos dinosaurios. Entonces, estos pues vienen a través de las transformaciones que sufrieron los restos de estos animalitos. ¿Listo? Y pues que quedaron subterráneos, guardaditos. Esto pues hace millones de años lo que hizo fue generando esa degradación y de ahí se originó, pues según la teoría, se originó el petróleo, según la degradación de mis queridos amiguitos aquí. ¿Listo? Esta materia orgánica está compuesta principalmente por fitoplancton. ¿Listo? Esto más que todo pues viene de la parte subterránea, de la parte
los sedimentos de roca madre y de la parte de vegetación, de los restos también de plantas ayudaron a ese proceso de generar el petróleo. ¿Listo? Se genera posteriormente en los mantos que se encuentran de arena. Ustedes sí saben que el suelo tiene subniveles, ¿listo? Y cada uno de esos subniveles tienen unos restos de roca madre, de minerales, de material orgánico, y cada uno de estos contribuyen a formar este petróleo, ¿listo? Y formar estos sedimentos que ayudan a generar la creación de gas natural. Entonces este también nosotros lo utilizamos diariamente, como lo mencionaba Jessica. ¿Listo? El petróleo también tiene otra teoría, que es la teoría inorgánica, y esta pues se habría originado por la acción del agua, ¿listo? Sobre carburos metálicos, produciendo metano y acetileno. ¿Listo? Entonces aquí en esta teoría inorgánica nos vamos a la parte de la química. Entonces aquí fue como esa mezcla que se produjo del agua, carburos metálicos, que a su vez en estos dos van produciendo metano y acetileno. Estos componentes pues habían generado lógicamente pues una reacción química al ser mezclados, al ser unidos, son moléculas, y pues esto bajo la presencia también de esos fósiles empezó ese crecimiento y ese yacimiento de petróleo. Entonces hay dos teorías, ¿listo? Esta, la inorgánica, pues también está unida a la orgánica, sino que esta pues equivale a todos esos procesos y a toda esa mezcla que se dio bajo todos estos elementos químicos. La composición elemental que tiene el petróleo, pues generalmente tiene unos rangos de los elementos de mi tabla periódica. Entonces los elementos que tiene es carbono, hidrógeno, azufre y nitrógeno, que tiene bastante cantidad de porcentajes. El que siempre, yo creo que ya ustedes saben y conocen y ya tenemos idea que se encuentra en todas partes y en la mayoría de los procesos químicos, pues es el carbón. ¿Listo? En esta composición elemental del petróleo, pues es la más abundante. ¿Listo? Sigue el hidrógeno, tiene una más o menos cantidad de azufre, y pues en la última composición pues tiene nitrógeno. Entonces aquí mi amigo carbono es el líder en la mayoría de los procesos químicos. ¿Listo? No se les vaya a olvidar. Así haciendo como una historia, desde la antigüedad pues el petróleo aparecía de forma natural en ciertas regiones terrestres, ¿listo? Como en los países del Oriente Medio, y estos pues tenían mayormente usos curativos, ¿listo? Y pues también se usaba para pegar los ladrillos y para usos militares. Eso era anteriormente. Entonces, como este tiene también una carga eléctrica, una carga positiva, lo que va a hacer es que sea también utilizable en algunos elementos, ¿listo? Y que pueda ser unidos, y que se puedan compactar y tener digámoslo así, algún beneficio, y se pueda utilizar como se menciona aquí en los Profe, señor. mayormente usados usos curativos, como Sí, es verdad. Se colocan un poquito de petróleo sobre, por ejemplo, sobre la piel. En y muchas eso no ocasiones, quema. No, pero pues no, si tú te aplicas bastante cantidad, sí te va a quemar. Pero sí es utilizable como usos curativos. chío también se puede tomar. Uy, pero tomar eso no Mil maneras de morir. No, de verdad. sabría tan delicioso. Pero sí es muy Saborizantes.
No, pero sí cura, profe, sí cura. Lo digo porque sí, sí En cura. muchas ocasiones en el campo he escuchado, la verdad yo no lo he utilizado, cuando hay una alergia de algún zancudo y de pronto la persona se empieza a inflamar y eso se pone rojo y empieza a salir ronchitas y muchas ronchitas, lo que hacen es colocar un poquito de petróleo sobre la piel. Eso es varicela. Que ahorita está como ese virus rondando, ¿no? Uy, El no. que no le Bueno, haya pero dado varicela a mí ya me o dio. entonces también ayuda a ese proceso, ¿listo? Pero pues en cantidad muy poquita, ¿no? No es que me voy a bañar en petróleo. No, ¿listo? Pero sí fue utilizado porque pues ahorita bajo los componentes y pues todas las personas no tenemos el mismo tipo de piel, ni tenemos el mismo tipo de resistencia, pues Y no. tampoco se procesa igual. Ujú. Ya ahorita tiene mucho más químicos y en general también se le está añadiendo ácidos. Yo por eso dije que porque curativos. Porque No, antes sí era mucho más puro, digámoslo así, ¿sí? Era más puro y sí se podía utilizar. Pero ahorita lo que se está haciendo es como esa mezcla entre lo químico y en la parte natural. Entonces, eso al fusionarse, pues va a tener una reacción negativa si nosotros la utilizamos. Es decir, que ahorita ese petróleo en lo que es las industrias y todo ese proceso, pues al ser consumido, pues imagínense lo que va a pasar a nosotros si nos llegamos a consumir de forma de pronto medicinal, utilizar ese petróleo, pues no nos va a servir, ¿cierto? Nos va a generar un daño. Así como decías tú, Nick, nos nos va a quemar, porque ya esto se está mezclando con ácidos. Y pues también van a empezar a generar un daño en el ecosistema. ¿Listo? El petróleo pues se extrae desde las profundidades de la tierra o del mar, ¿listo? Mediante perforaciones profundas y ahorita ya pues hace unos siglos, un tiempo hacia acá, pues se utiliza una maquinaria bastante grande, ¿cierto? Que es la que nosotros conocemos y la que hemos visto que genera esa extracción de petróleo de la profundidad de mi suelo. Esta se debe generar pues a través de procesos de exploración, ¿listo? De diferentes lugares y diferentes ecosistemas donde haya ese petróleo, ¿listo? Eh, esta es como si fuéramos a elegir el área, ¿sí? A buscar esa área con mayor posibilidad, que tenga ese yacimiento y que se pueda extraer ese petróleo desde la profundidad y que sea fácil también de manejar, de romper el suelo, de generar esa extracción y pues me va a generar ese yacimiento y todo ese petróleo que de pronto se necesita. Hay países que tienen bastante, dependiendo de su territorio, tienen bastante petróleo en la profundidad de ese suelo. ¿Listo? La presencia de estos fluidos es suficientemente pues forzada en algunas ocasiones, ¿listo? Y pues es extraído, depositado y que es comercial, que puede ser comercial. Entonces, pues esto empieza también un proceso químico a generar un proceso de destilación, llamémoslo de esa manera, ¿listo? ¿Qué era destilación? ¿qué era qué, profe? Destilación, Em, a vapor, no. bueno, se utiliza Sí también tenía que aquí. ser, pero era por, más que todo por la temperatura que se iba manejando, ¿no? Que a mayor temperatura, o me estoy yendo por otro lado. Bueno, sí, tiene temperatura, pero entonces el proceso de destilación es cómo separar. Sí,
Ajá. Eso es Sí. destilación, separar. Sí, ¿Listo? pero- Para no irnos así a un concepto, uy, ¿qué es destilación? Y yo decirles por allá. No, es separar. ¿Listo? Yo ya estaba haciendo una Destilación, exposición ahí. destilación es separar. Pero sí se necesita calor. ¿Listo? Se necesita calentar, se necesita ver ese proceso durante la destilación. ¿Se acuerda cuando La hicimos presión, senda? la presión. Entre más presión, más... También se emerge la presión. Entonces aquí, si ustedes se acuerdan cuando hicimos